Mis padres y mi hermana dejaron a mi hija de 6 años sola en un barco en movimiento. No tuvimos tiempo de esperar. Mi hermana dijo con indiferencia. No grité. Hice esto. Al día siguiente, sus vidas empezaron a desmoronarse. Empezó en medio de un turno cualquiera, de esos en los que el cerebro zumba y el cuerpo funciona con cafeína y memoria muscular. Estaba en el hospital, tomando notas entre pacientes, a la mitad de un café tibio con sabor a monedas viejas. Entonces vibró mi teléfono. 6 llamadas perdidas del número de Mira. Lo primero que pensé fue que se me había vuelto a caer el teléfono, o que tal vez me había marcado sin querer mientras se lo enseñaba a uno de sus primos. Entonces vi la fecha y hora. Cada llamada con menos de 1 minuto de diferencia. El tipo de golpeteo frenético y repetido que da un niño cuando algo va mal. Me escabullí al pasillo, pulsé el botón de remarcar y caminé hacia las ventanas, intentando aparentar que no estaba ya presa del pánico. Contestó al primer timbre. Mamá. Su voz era baja. Ya había oído ese tono antes. Una vez, hace años, cuando se cayó de las barras y creyó haberse roto el brazo. Solo que esta vez, estaba más delgado, más pequeño, temblando. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voz salió demasiado tranquila, como si hablara a través de algodón. Me dejaron. ¿Quiénes? Los abuelos. La tía Siena. Todos me miraron fijamente. ¿Cómo que te dejaste? Dijeron que podía volver a montar. En el barco. Pasaron a lo siguiente. Sonreí por medio segundo porque parecía imposible. Mi cerebro se negaba a procesarlo. Cariño, seguro que tienen razón. Mira a tu alrededor. ¿Los ves? Silencio. Luego, un sollozo. No, creo que se fueron. El pasillo del hospital se inclinó. Me agarré al alféizar de la ventana, respirando lentamente. Está bien, mira. No pasa nada. Ya lo solucionaremos. Forcé mi voz para que sonara como un médico. Tranquila, firme, segura, aunque el pulso me latía con fuerza en la garganta. Sigues en el barco, ¿verdad? No, susurró. Me bajé. Todos los demás lo hicieron, así que pensé que era el mismo lugar. Pero no es así. Es diferente. Casi me fallan las rodillas. Solo veía agua, oscura, en movimiento, interminable, y a mi hija parada en el muelle equivocado. De acuerdo, dije. Con la mayor calma posible. Vamos a averiguar dónde estás exactamente. ¿Puedes buscar algún cartel grande? Quizás una palabra. ¿Un número? No puedo leerlos todos, dijo con voz temblorosa. Hay helado. Algo con la gira. Genial, cariño. Sigue mirando. Empezó a pronunciar las letras lenta y temblorosamente. Iseors. Excursiones en barco. Bueno, uno de esos paseos turísticos circulares que dan la vuelta al lago cada media hora. Exhalé. Mal, pero no desesperante. ¿Ves a alguien trabajando ahí? Un adulto con una etiqueta. Hay una señora vendiendo boletos. Perfecto. Ve con ella, ¿vale? Dile que tu mami quiere hablar. Esperé unos largos instantes de silencio y charlas hasta que se oyó una voz de mujer. Confundida pero amable. Hola. Aquí la taquilla. Aquí su madre. Dije rápidamente. Puede que mi familia se haya separado de ella. Tiene 6 años. ¿Puedes quedártela hasta que encuentre a alguien? Dios mío, claro. Aquí está a salvo. Gracias. Se me quebró la voz al pronunciar la última palabra. Por favor, no la pierdas de vista. No lo haré. Le di las gracias de nuevo, colgué y llamé a mis padres. Mamá contestó al segundo timbre, alegre y animada como si llamara desde una mesa de brunch. Hola, cariño. ¿Todo bien? ¿Dónde está Mira? Está bien. Mamá dijo que la zona está siempre. Quería otro paseo, así que la dejamos en el barco. Había muchos niños. Al fondo, Siena interrumpió, con indiferencia e irritación. No teníamos tiempo para esperar. La siguiente atracción estaba empezando. El mundo se estrechaba. Dejaste a un niño de 6 años en un barco en movimiento, dije. Cada palabra tenía un borde de cristal. Mamá suspiró. No seas dramático. Es un lugar familiar. No colgué inmediatamente. Dejé que el silencio se alargara hasta que se volvió intenso. Entonces dije, quédate donde estás. Me encargo de esto. Y colgué. Llamé a la mujer del muelle. ¿Cómo te llamas? Ángela. Ángela, gracias por quedarte con ella. Soy Adriana, su mamá. Por favor, no la pierdas de vista. Voy para allá. ¿Quieres que llame a seguridad? Sí. Y, por favor, dales mi número. Luego llamé a la central de policía local, con las manos temblorosas.
Mi hija de 6 años fue abandonada por su familia en el muelle de la excursión al lago, dije en voz baja, pero con determinación. Está a salvo con un empleado ahora mismo, pero estoy a 1 hora de distancia. El operador no perdió tiempo en juzgarla. Enviaremos a un agente para que la acompañe. Conduzca con cuidado, señora. Colgué y me dirigí a mi supervisor. Emergencia familiar. Mi hija está en peligro. Con solo mirarme a la cara, asintió. Vete. El viaje se hizo interminable. A mitad de camino empezó a llover, fino y constante, difuminando los límites. Mantuve el altavoz del teléfono y me quedé con el agente que había llegado al muelle y mantenía a Mira junto a la taquilla. Ya está tranquila, dijo el agente una vez, sacando unos recibos. Le gusta dibujar. Murmuré, agarrando el volante con más fuerza. Cada semáforo en rojo me parecía un insulto. Cuando volví a llamar, la voz de Mira era baja, pero más firme. Me dieron una manta, dijo. Dijeron, ya vienes. Ya vengo, cariño. Ya casi estoy. Lo hiciste todo bien. Soy yo. ¿Estoy en problemas? Se me cerró la garganta. No, cariño. Eres mi héroe. 1 hora después, entré corriendo a la comisaría todavía con el uniforme médico, con la lluvia goteando de mis mangas. Mira estaba sentada en un banco envuelta en una manta que parecía 3 tallas más grande. Al verme, dejó caer su conejito de peluche y corrió por el suelo. La agarré en pleno salto y la abracé tan fuerte que podía sentir su corazón a través de la chaqueta. La agente que estaba cerca se aclaró la garganta suavemente. Estaba exactamente donde dijo que estaría, doctora Morales. Está conmocionada, pero bien. Asentí, incapaz de hablar. Le di las gracias a la gente, recogí las pocas pertenencias que le habían dado y acompañé a Mira al aire húmedo de la noche. El estacionamiento estaba vacío, salvo por el reflejo de las farolas en los charcos. Mira apoyó la cabeza en mi hombro, exhausta. Ya pasó. Le dije que estabas a salvo. Mientras nos alejábamos, la carretera estaba resbaladiza y brillante. Un pensamiento me persiguió. Lo que existiera entre mi familia y yo terminaría esta noche. Pensaron que esto se olvidaría. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La noche después del incidente del barco, no dormí. Me senté en el borde de la cama de Mira, observándola respirar como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Estaba acurrucada bajo su manta, aún aferrada al conejito de peluche que le había dado el oficial. De vez en cuando, se movía y murmuraba algo en sueños. Barco, helado, mamá, y se me revolvía el estómago. Me repetía que estaba bien, a salvo, calentita, viva, y aún así no podía dejar de pensar que ellos lo habían hecho. Mis padres, mi hermana, mi familia, la abandonaron. Rowan llegó alrededor de la medianoche, todavía con su uniforme médico. Olía a antiséptico y a cansancio. Me miró y no hizo las preguntas obvias. Me dio una taza de té y se sentó. Deberías acostarte, dijo en voz baja. Estoy bien. Llevas 3 horas mirándola. Entonces serán 4. No discutió. Por eso me casé con él. Sabe cuando pierdo la razón. A las 2 de la madrugada, el té estaba frío. Tenía la garganta seca y la rabia se había intensificado. Esto no empezó en un barco. Empezó hace años. Crecí 3 años mayor que Siena. 3 años más sabia. 3 años de culpa. Mis padres decían cosas como, eres el ejemplo. Tienes que hacernos sentir orgullosos. Y luego me daban una escoba mientras Siena daba vueltas, riendo porque todos la encontraban adorable. Cuando tenía 9 años, pasé el verano doblando la ropa y cuidándola. Cuando tenía 9 años, se la pasaron el verano elogiándola por ayudar a mamá. ¿Cómo ayudar? ¿Existiendo? Ese era el patrón. Yo sacaba buenas notas. Ella recibía aplausos. Me dieron sermones. Ella recibió postre. Debí saber que no pararía cuando creciéramos. Siena fue a la universidad por algo que se viera bien en Instagram y se casó con Derek antes de que se le secara la tinta del título. 3 hijos en 6 años. Un proyecto del que nunca habla. Y un esposo cuyo puesto cambia cada cena navideña. Mientras tanto, me abrí paso con esfuerzo mis estudios de medicina con becas y cafeína. Cada factura que he pagado, me la he ganado. Mis padres nunca me felicitaron. Solo me recordaron cuánto les debía por haberme criado. Lo decían cada vez que pedían ayuda. Solo hasta que nos pongamos al día con la hipoteca. Tu hermana está teniendo un año difícil. ¿Puedes pagarle los servicios? Ganas bien, cariño. La familia ayuda a la familia. En algún momento, ayudar se convirtió en mi segundo trabajo. 750 pesos al mes para la hipoteca de mis padres. 200 pesos para las emergencias de Siena. Unos cuantos más para los cumpleaños de los niños y las excursiones escolares. Todo automatizado, fluido, invisible. El precio de la paz. Y como un idiota, seguí pagándolo. Luego vino el viaje.
Siena lo llamó una escapada para los primos. Yo lo llamé manipulación con una sonrisa. Vamos, Adriana, dijo. Está a solo 1 hora. Mira, se divertirá. Siempre estás trabajando. Deja que cree recuerdos. Traducción. Paga por ello. Le dije que no podía ir. Turno de fin de semana. Falta de personal. La misma historia de siempre, dijo Siena. Entonces al menos paga las entradas. Tú eres la que tiene el buen sueldo, intervino mamá. Sabes que no pueden pagarlo, Adriana. No seas egoísta. Así que pagué. Por todo. Paseos en barco, atracciones, refrigerios, todo. Más de $1000 por un viaje al que ni siquiera fui. El viaje donde dejaron a mi hija sola en un barco en movimiento. Ese pensamiento me golpeó como un puñetazo. Me quedé en la cocina, mirando los recibos que aún estaban esparcidos por la encimera, y sentí un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, el entumecimiento había desaparecido. Lo reemplazó algo más frío. Me senté a la mesa, abrí mi portátil y llené el formulario en línea. Denuncia policial. Abandono infantil. Ubicación. Muelles para excursiones al lago Clearwater. Escribí sus nombres. Mamá. Papá. Siena. Derek. Me temblaban los dedos, pero no por duda. Al hacer clic en enviar, sentí como si respirara por primera vez en años. No es venganza. Solo la verdad. Rowan entró mientras yo cerraba la laptop. Me miró fijamente y vi mi expresión vacía. ¿Lo hiciste? Sí. Asintió una vez. Bien. Se fue a trabajar sin decir ni una palabra más. Esa tarde, Mira dibujó un barco. Me lo entregó con una sonrisa tímida. Para ti. Lo tomé, con el corazón roto, y lo pegué al refrigerador. Entonces me hice una promesa. No volvería a ser el responsable. No volvería a financiar la negligencia ajena. Se acabó pagar para que me maltraten. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio. Hay un silencio que suena más fuerte que un grito. Así sonaba mi casa la mañana que decidí cerrarle el grifo a la economía familiar. El café se quemaba en la estufa. Mira seguía dormida, acurrucada en un nido de mantas rosas, y Rowan ya se había ido a un turno de madrugada. Me senté a la mesa de la cocina en bata, con la laptop abierta y la cuenta bancaria resplandeciendo como una acusación. La mitad de la hipoteca, $750, la asignación familiar para Siena, $200, los servicios, $90. Unas cuantas transferencias aleatorias que ni siquiera recordaba haber aceptado. Cada mes, el dinero se me escapaba lentamente. Clic, cancelar, clic, cancelar, clic. Cada pantalla de confirmación era como oxígeno. Por primera vez en meses, pude respirar de verdad. Sin lágrimas, sin vacilaciones, solo claridad. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ninguno había llamado para preguntar si Mira estaba bien. Ni mis padres, ni Siena, ni un solo mensaje. Sabían que la habían encontrado. Simplemente no les importó. Familia, no. Una vez que se acabaron los pagos, revisé el historial de mi tarjeta de crédito. Billetes de barco, puestos de souvenirs, almuerzos para 8. Pasé las cifras. $23.90, $41.50, $1,150 en total, y sentí un nudo en el estómago. Ese era el precio de la generosidad. Abrí un nuevo mensaje para Siena. Como dejaste a mi hija sola en un barco, por favor, reembolsa los $1,150 que pagué por el viaje de tu familia. Puedo enviarte una factura si quieres. La miré un momento y luego presioné enviar. No era cuestión de dinero. Era cuestión de equilibrio. 2 horas después, sonó mi teléfono. Siena, pensé en dejarlo en el buzón de voz, pero contesté. La curiosidad es una enfermedad. Eres increíble. Ella espetó antes de que pudiera saludarla. Estás haciendo un drama de la nada. Me reí en voz baja. ¿Nada? Anda ya, Adriana. Era perfectamente seguro. Había otros niños y personal. Actúas como si la hubiéramos dejado en el océano. La dejaste en un barco en movimiento. Tiene 6 años, no está indefensa. Quería que la llevara otra vez. Tienes 6 años, repetí. Tienes 3 hijos. Tú lo sabes mejor. Estoy harta de que te hagas la mejor persona solo porque ganas más dinero. Bueno, esto se trata de dinero otra vez. Para ti todo es cuestión de dinero, dijo ella, alzando la voz. ¿Crees que, como pagas todo, puedes controlarnos? Confundes control con límites, dije. No son lo mismo. ¿Límites? Soltó una carcajada. Nos estás castigando porque tu hija se bajó del barco antes de tiempo. Quizás deberías enseñarle a escuchar. Cerré los ojos. Si alguna vez sueno como tú, dispárame. ¿Qué? Nada. Adiós, Siena. Colgué.
Dejé el teléfono en el mostrador, sonando y vibrando, hasta que finalmente dejó de sonar. El silencio posterior fue maravilloso. 4 días transcurrieron, puros e ininterrumpidos. Ni una palabra. Luego, el día 5, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez era papá. Adriana, debe haber habido algún malentendido, empezó. El pago de la hipoteca no se realizó. No hay malentendidos, dije. Bueno, puedes comprobarlo. Probablemente en el banco, lo cancelé. Una pausa. No puedes dejar de pagar así como así. Dependemos de ese dinero. Me di cuenta, dije. Deberían intentar depender de ustedes mismos para variar. Tu hermana cometió un error. Mamá interrumpió desde el fondo. No quiso hacerte daño. Estabas ahí, mamá. Está exagerando otra vez. Dijo mamá. No es tan grave. Ni siquiera llamaste para ver si Mira estaba bien. Bueno, ya está bien, ¿no? Sentí un escalofrío en el estómago. No puedes decidir que está bien. La voz de papá se endureció. Estás siendo cruel. Sonreí para mí mismo. Entonces aprendí del mejor. Y colgué. A la mañana siguiente, habían dejado mensajes de voz coincidentes, discursos largos, incoherentes y cargados de culpa sobre cómo la familia se mantiene unida. No me molesté en escuchar más allá de la primera frase. Borrar. Borrar. En el trabajo, una enfermera me preguntó si estaba bien. Mejor, dije. Es increíble lo que pasa cuando dejas de financiar tu propia miseria. Se rió, sin darse cuenta de que no bromeaba. Esa noche, al llegar a casa, vi a Mira construyendo un fuerte con cojines del sofá. ¿Es este tu castillo?, pregunté. Ella asintió solemnemente. Solo la gente buena puede entrar. Perfecto, dije. He estado buscando ese tipo de política. Me acosté a su lado, dejando que su parloteo llenara el espacio. Ahora estaba bien. Realmente bien. Su mundo era pequeño, pero seguro. El mío era más pequeño, pero tranquilo. Una semana después, recibí un correo electrónico. ¿Asunto? Se ha recibido su informe sobre el incidente número 47.281. Sin nombre. Sin detalles. Solo la confirmación de que era oficial. Me quedé mirando la pantalla. Con el corazón en alto. Ese informe era un hito. Podían ignorarme, inventar historias, hacerse los inocentes todo lo que quisieran. Pero ahora, había antecedentes. Que le explicaran a un oficial por qué creían que abandonar a una niña de 6 años en un barco estaba bien. No le dije nada a nadie. Cerré la laptop, me serví otra taza de café y miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban contra el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, no parecían duras. Parecían limpios. Tomé mi teléfono, pensé en desbloquear a mis padres por medio segundo, y luego lo volví a dejar. No había más ruido. No más culpa. Solo silencio. Y el silencio, he aprendido, es una forma de venganza. Les tomó una semana dar el siguiente paso. 7 días enteros de silencio. 7 días en los que casi empecé a creer que habían terminado. Entonces Mira llegó de la escuela y rompió esa ilusión con una sola frase. Se quedó callada cuando la recogí, lo cual no era inusual. A los 6 años se le sacaban las palabras a las 3 de la tarde. Pero a mitad del viaje, empezó a juguetear con la correa de su mochila. Entonces se le quebró la voz. Mamá. Sí, cariño. Los abuelos vinieron a la escuela hoy. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Le temblaba el labio. En el almuerzo. Dijeron que era mi culpa. Dijeron que deberías empezar a pagar de nuevo para que todos pudiéramos ser una familia. Por un segundo, ni siquiera registré las palabras. De repente, lo comprendí. Calor, ira, incredulidad, todo me abrumaba el pecho. Me detuve tan rápido que el cinturón de seguridad le atrapó el hombro. Mira, escúchame. Me di la vuelta y le tomé las manos. No hiciste nada malo, ¿de acuerdo? Nada de esto es culpa tuya. Soy yo. Dijeron que estaba mal porque me bajé del barco. Sentí que se me trababa la mandíbula. Tenías miedo. Te dejaron ahí, no al revés. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás enojada con ellos? Solté un suspiro que parecía fuego. Ay, cariño. No tienes idea. Esa noche, no solo me enojé. Me organicé. Primero envié un correo electrónico a la escuela. A partir de ahora, solo Adriana Morales o Boen Morales están autorizadas a visitar o recoger a Mira Morales. Sin excepciones. Entonces llamé a mi abogado. ¿Puedes redactar algo formal? Suspiró como si ya supiera la respuesta a lo que fuera que había pasado. Cesar y ayudar. Que suene educado, pero aterrador. Esa es mi especialidad, dijo. A medianoche, los correos electrónicos estaban enviados. No lloré.
No caminé de un lado a otro. Simplemente me senté en el sofá, mirando el reloj, esperando a que la rabia se apagara. No fue así. 3 días después, comenzó la campaña de desprestigio. Empezó con un mensaje de un primo. Oye, no sé qué pasa. ¿Pero tu mamá dice que le estás exigiendo dinero? 1 hora después, un compañero me acorraló junto a la máquina de café. ¿Todo bien? Tu hermana publicó algo sobre hijas desagradecidas. Me reí. Había escrito mal ingrato, ¿verdad? Parpadeó. Ah, sí. Claro, dije, y me alejé. Al final del día, mi teléfono era una máquina tragamonedas de acusaciones. Estás castigando a tu familia. Tus padres están desconsolados. Has cambiado. Me hicieron parecer un villano de dibujos animados, y por un momento casi funcionó. Casi me sentí culpable. Entonces recordé la voz de mi hija diciendo, dijeron que era mi culpa. Al 5.º día, perdí la paciencia. Abrí un correo electrónico en blanco, agregué a todos los familiares que se me ocurrieron y escribí. Para que quede claro, he pagado 750 pesos al mes de la hipoteca de mamá y papá durante los últimos 5 años. También he pagado los servicios públicos, el seguro y le he dado a 100 a 200 pesos mensuales para emergencias. Adjunto recibos. Hace 2 semanas, mi familia abandonó a mi hija de 6 años en un barco en movimiento. La dejaron sola mientras iban a otra atracción. Presenté una denuncia policial por poner en peligro a un menor. La documentación está disponible si la solicita. Poner en peligro a un menor. La documentación está disponible si la solicita. Esa es la verdad. Interpreten lo que quieran. La releí 2 veces, no para suavizarla, sino para saborear su precisión. Entonces presioné enviar. No tardó mucho. En menos de 1 hora, el teléfono empezó a sonar, disculpas, sorpresa, incredulidad. Por la mañana, la compasión se había volcado completamente hacia mí. Las publicaciones de mamá desaparecieron. El estado de la hija desagradecida de Siena fue reemplazado por una foto de su café. La victoria sabía a café expreso y agotamiento. 1 semana después, el karma llamó. O mejor dicho, un primo lo hizo. Oye, no te preocupes, pero parece que los servicios de protección infantil visitaron la casa de Siena. Me quedé paralizado a mitad de camino. ¿Qué? Alguien debió haberlo avisado. Quizás el informe. Está perdiendo la cabeza. Exhalé lentamente. Bueno, acciones, consecuencias. Esa noche mi teléfono volvió a sonar. Mensajes de texto furiosos, buzón de voz, todo un circo. Mamá, por tu culpa, tu hermana podría perder a sus hijos. Papá, destruiste a esta familia. Siena, me tienes celos. Celoso. Casi me hace reír a carcajadas. Los bloqueé a todos. El silencio que siguió fue como cerrar una puerta pesada. Las semanas se convirtieron en meses. Sin mi dinero, el mundo de mamá y papá empezó a encogerse. Al principio fueron cosas pequeñas. Mamá dejó de teñirse el pelo. Papá vendió sus aparejos de pesca. Luego vino la casa. Un primo lejano me dijo que la habían vendido. Al parecer, para mudarse a una vivienda más pequeña. Traducción, no podían permitírselo sin mí. Se mudaron a una casa alquilada cerca de la autopista. Corrió la voz sobre el chequeo de los servicios de protección infantil de Siena. La agencia no se llevó a los niños, pero sí les exigió clases obligatorias de crianza. Ella y Derek tenían que presentarse cada semana con cuadernos y placas con sus nombres. La gente murmuraba. Los viejos amigos dejaron de invitarlos a sus sitios. Incluso mamá lo consideraba humillante. Debería haber sido satisfactorio, pero no lo fue. Simplemente se sentía terminado. Como un capítulo que por fin se quedó sin tinta. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Mira sentada en la mesa, con el lápiz volando sobre su tarea. Levantó la vista, seria. ¿Siguen enojados con nosotros? Probablemente, dije. ¿Importa? Ya no. El teléfono vibró. Un número que no reconocí. Le di la vuelta, con la pantalla hacia abajo. Mira sonrió levemente. ¿Quién era? Nadie que valiera la pena responder. Pensé en todos los años que pasé comprando su amor, confundiendo la culpa con la lealtad. Resulta que la paz no suena a perdón. Es una cocina silenciosa, un niño tarareando y un teléfono que por fin deja de sonar. Me enseñaron el silencio. Me enseñé a tener paz. ¿Qué opinan? ¿Me pasé? ¿O no lo suficiente? Cuéntenme en los comentarios y suscríbanse para más.